la bola pica y se extiende, como dice la población. En el caso de Francisco Soria, el obispo, Monseñor, el obispo de aquí, de la capital, nuestro obispo, ha estado en medio de una tormenta que se dio a conocer ya de manera más abierta y oficial a partir de lo de la designación de un obispo coadjutor. Resulta que habíamos pensado nosotros que el asunto terminaba, o que por lo menos se aguantaba un poco hasta que Osoria cumpliera los 75 años, y que sería la manera de que la Iglesia Católica le pusiera en retiro y que él se vaya tranquilo. Pero el fin de semana se publicó una información, hoy se confirma, dando cuenta de que la Santa Sede le ha destituido como arzobispo de Santo Domingo. Una cosa es lo de la designación de un coadjutor, sí, que ya explicamos las responsabilidades que tenía el coadjutor, que eran responsabilidades parecidas a la del arzobispo, que tenía la administración de la iglesia, que tenía los mismos derechos. Lo explicamos en su momento, eso es una cosa. Y la otra cosa es hablar de la destitución del arzobispo. Se publicó, repito, el fin de semana. Hoy uno de los diarios, específicamente el periódico Nuevo Diario, dice que la Santa Sede ha confirmado la destitución de Francisco Soria como arzobispo de Santo Domingo. Esa carta que publicó Osoria hizo saber a buena parte de la población que había un malestar, que él estaba, a pesar de que él dice que nunca le advirtieron, que nunca le dijeron, sí, en la carta que él entregó para sus amigos se daba a conocer que el Vaticano tenía quejas con él, que el Vaticano tenía quejas con un asunto que el Vaticano cuida mucho: la propiedad, los recursos de la iglesia, la riqueza de la iglesia. Con eso no se puede equivocar nadie. Eso es como los impuestos para el gobierno americano. Con eso nadie se puede pasar. Pues la iglesia ha tomado la decisión, por lo que se ha confirmado, de destituir a Francisco Soria. Me dan la información de que Monseñor Osoria está preparando sus motetes, sus paquetes, para irse a vivir a la Catedral Castrense de Santa Bárbara, que ya eso está arreglado y que estará yéndose a Santa Bárbara a estar tranquilo allá. Bueno, le corresponde un retiro digno. Santa Bárbara en Samaná. Él no tiene una casa en Payita, me dijeron, en Nagua. En Nagua. sí, en agua. Sí. Yo veo aquí algo que dijo el presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, que es el arzobispo de Santiago, Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, que dijo que la suspensión de Monseñor Francisco Osoria Acosta no implica un peligro, no pone la iglesia en peligro de división y no implica ningún elemento de división en la iglesia, que son un trámite administrativo normal, y es lo que yo decía en su momento cuando me refería al tema la pasada semana, que en el caso de Monseñor Francisco Soria, que yo no le conocía esos ruidos que él mismo reveló en materia administrativa, sí había una crítica sobre él en la iglesia, y no solamente en la iglesia, sino en los sectores que también ejercen a través de la iglesia ciertos niveles de poder, de que la iglesia había perdido mucho espacio y mucho liderazgo social en el país, bajo el liderazgo del arzobispo metropolitano de Santo Domingo, que si bien la iglesia se entiende que la Conferencia del Episcopado es la cabeza de la iglesia y que la iglesia habla a través de sus obispos por la Conferencia del Episcopado, siempre el arzobispo de Santo Domingo ha sido una figura importante en una voz de alto nivel en la iglesia, como lo es el de Madrid, en la iglesia española, por encima del de Sevilla o el de San Sebastián, como lo era el arzobispo de Nueva York, o el de Boston, por encima de cualquier arzobispo de una diócesis menos importante. Eso es normal. Entonces el arzobispo de Santo Domingo, por la importancia de la diócesis, por estar en el centro político y económico del país, era la voz llamada a liderar buena parte de los espacios de la iglesia, y eso se había perdido. La iglesia no pintaba nada en este país, ni en una discusión de temas relevantes, ni en una discusión de temas económicos, ni en una discusión de temas sociales, ni una elección de jueces. Aquí la iglesia siempre estuvo metida en la elección de jueces. Sí. Y de Junta Central Electoral. Aquí la iglesia nombraba en la Junta gente. Yo recuerdo un pleito que echó el cardenal en la propia Junta. Con Jacobo Masluta. Sí. ¿Recuerdas?
Y que el cardenal dijo, debajo de esta sotana hay un hombre. Hay un hombre. Hay Sí, alguien que sí, me dijo, sí. tenía también una 45 abajo. Pero no solamente en esos pleitos, El cardenal también en Rodríguez. el nombramiento. Pero usted O sea, sabe que- no me refiero al rol de comisiones, que tampoco lo tiene ya. Aquí se está discutiendo, por ejemplo, el código laboral. ¿Dónde está la iglesia? En el código laboral. No aparece. En nada, en nada. Y eso había provocado malestar en los sectores de la iglesia, que son esos que él llama sus enemigos. Pero que la realidad es que lo que han reclamado una mayor actividad de él, pero que esa no es su naturaleza es pastoral, es otra dimensión, de otro tipo, otro perfil, que no le llevaba a esas áreas. Y yo creo que se hubiera quedado ahí en ese elemento, si no el propio Soria, él, que se caga de revelar que lo están sacando por razón administrativa. Y yo creo que esa carta lo que hizo fue acelerar su marcha para donde vaya. La primera Porque indiscreción... perdón, Dani, ya yo lo decía la pasada semana, es insostenible su presencia ahí. No, no. O sea, si él debe renunciar. Es ya. un ruido innecesario. Claro. La primera indelicadeza, para llamarle de alguna manera, de Monseñor Osoria, anoche yo lo pasé en proceso, fue cuando se refirió a lo de su hermano. Había una acusación que, según él mismo reveló hace años, había llegado hasta el Vaticano, y era lo de que los recursos de la iglesia estaban siendo utilizados para enriquecer a un hermano suyo de nombre Nino, y que falleció. Él habló del tema justamente en ese momento de la partida de su hermano, y decía que su hermano había conseguido dinero básicamente porque había desarrollado un proyecto de construcción de viviendas que se había desarrollado en Haití, y que ese proyecto era financiado por ONG, por un grupo de fundaciones, y que de ahí venía o de ahí provenía la riqueza que le atribuían a su hermano. No era porque se había hecho rico o se había aprovechado de los fondos de la Iglesia Católica. Él se encargó de dar esos detalles, que no lo sabía, se enteró a partir de ahí. Y yo digo, eso abrió un espacio complicado para él, y vinieron los cuestionamientos, se hicieron mayores los cuestionamientos sobre la manera en que él está manejando algo que es sumamente sagrado. La fe, yo no sé qué es más fuerte, si la fe o el celo por la iglesia, por los bienes materiales, por las cosas que tiene. Y donde él lo hizo, porque no fue que fue una declaración, fue utilizando el momento del sermón en una misa. Y el panegírico, los 9 días Los 9 días de su hermano. De su hermano, sí. Pero en el frente de todos los obispos. Sí. Entonces ahí... Puso en conocimiento de todo el mundo cosas que no era del dominio de todo el mundo. O sea, el país se enteró a partir de ahí, y él se entrampó en eso, y finalmente hubo de reconocer que el asunto llegó lejos y que llegó hasta el Vaticano. ¿Usted recuerda quién fue que le dijo esa frase de debajo de esta sotana hay un hombre? ¿A quién fue que se lo dijo? Ajá. A un ingeniero que fue a discutir el conteo de los votos, de aquellos 80,000 votos Y a observados. Tomás Hernández. No, No. ¿A quién? a Abraham Selman. Ah, fue Abraham Selman. Sí. Ah, no me diga, Chichi Selman. A Chichi Selman. Un saludo para don Chichi. Qué bueno que tenía el control del que- centro de que la- cómputos en Inca. Sí, sí, de sí, es de cierto. los votos de Jacoba Magluta. Oye, Chichi, un hombre que ha rendido en este país. Chichi, un hombre activo, muy activo. Aprovecho para enviarle un saludo. Vi a su hijo Francis la semana pasada, coincidimos en un restaurante y le mandé saludos también. Pues mire, vamos a darle seguimiento a eso de la iglesia. Habrá de hacerse oficial. No se esperó, como algunos pensábamos, los 75 años de Osoria, sino que se tomó la decisión, y ya la iglesia lo habrá de comunicar, o el Vaticano lo habrá de comunicar ya por los canales que tiene de comunicar este tipo de cosas, y Morel Diplan entonces se supone que a partir de lo que establece su propia designación, habrá de asumir ya de manera automática. Morel Diplan debutó el fin de semana. Estuvo por Baní. Y una misa. Dio una misa en Arroyo Hondo, en la iglesia de Arroyo Hondo. Sí, Arroyo ayer. Hondo, correctamente, Arroyo Hondo fue.